A todos bienvenidos y buenas tardes. Gracias por llegar a tiempo. Vamos a comenzar charlando un poco, algunas cosillas que están así como en el tintero. Lo primero que quiero comentar tiene que ver con, ustedes saben que he estado durante el día atendiendo pues a quienes han ido manifestando necesidad de asesoría. He estado haciéndole acompañamiento a ustedes, los aprendices, y, eh, y me decía un aprendiz esta mañana que está teniendo dificultades con con lo de las guías. Y me llegó a preguntar que si tenía que hacer todas las guías o que qué pasaba si no. Frente a eso, debo aclarar que en este momento las competencias se han reducido a lo mínimo posible, ¿sí? Tanto el nivel de exigencia en calidad como la cantidad de elementos que se les está pidiendo a ustedes es la menor posible para que puedan aprobar dadas las precarias condiciones en las que entramos a trabajar este año, a partir de marzo, ¿sí? Quiero que quede claro que el nivel de exigencia y la cantidad de trabajo de no haberse presentado la pandemia hubiese sido superior. Pero no hubiera costado tanto trabajo porque vamos a estar en el colegio con los equipos que estaban pensados pues para trabajar. Esa es como la diferencia importante que hay que hacer. Pero realmente las cosas que podíamos hacer desde nuestro lado, y estamos hablando aquí de tres lados que están en juego, participando en el proceso de completar su formación. Eh, ¿Cuáles son los tres lados? Pues por un lado estamos nosotros como entidad SENA, por otro lado está la Secretaría de Educación, en representación de la Secretaría pues están las directivas y profesores del colegio, y un tercer participante son ustedes como protagonistas del aprendizaje. Entonces, lo que podíamos nosotros hacer como SENA, aún sabiendo que hay falencias y que ojalá lo hubiéramos podido haber hecho de una mejor manera, está agotado. Digo que ojalá lo hubiéramos podido haber hecho de mejor manera, ojalá esas licencias de Adobe no las hubieran dado en mayo, sino ahorita, porque creo que ya no tuvieron acceso a ellas, o por lo menos esa impresión me dio cuando Samir me compartió pantalla, me dijo, mire, profe, lo que me sale cuando ingreso con la contraseña. Y yo se lo transmití a mis compañeros instructores y dijeron, no, eso como que ya quedó así. Entonces graves, porque no lograron sacarle el máximo provecho a la licencia. ¿Qué podrían hacer ahorita? Pues estamos a 7 de octubre y hasta que me confirmen lo contrario, la información que a ustedes les dieron en el colegio es la información. ¿Sí? Y esa información hablaba de que van hasta el día 28. A mí no me parece, a mí me molesta porque supuestamente íbamos hasta por ahí el 20 o algo así de noviembre. Entonces para mí no es coherente que ahora vayan a recortarle casi un mes a la formación. No me gusta que haya pasado, pero de momento no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. Entonces tengo que eh, trabajar con lo que hay. Y es lo mismo que le toca desafortunadamente a muchos de ustedes. ¿Hay cosas que se hubieran podido haber hecho mejor? Yo creo que sí. Y si el próximo año la situación de pandemia no ha mejorado sustancialmente y nos vemos forzados a que ustedes tengan que seguir trabajando, bueno, no ustedes, los aprendices que vengan, tengan que seguir trabajando desde casa, eh, yo pensaría que es importante hacer ajustes y pensar en mejoría
porque no se hicieron las cosas todas como se hubiera podido haber hecho de forma óptima. Pero lo que ya se hizo es lo mejor que podíamos hacer en el momento en que estábamos con la información que teníamos. Si desde el principio hubiéramos sabido que esta vaina se iba a extender tanto, posiblemente los mismos instructores hubiéramos pedido un aplazamiento, una cancelación. Ni siquiera sé si se podrá, porque es una situación tan nueva que no nos resulta fácil entender la manera de atender este tipo de situaciones. Pero alguna cosa que hubiéramos nosotros dicho, hombre, se van a reventar o no van a tener la capacidad o el recurso técnico es demasiado limitado. Muchas cosas se manejaron con el optimismo, pensando en que la medida, por ejemplo, de aislamiento iba a ser suficientemente transitoria, que no se les iba a mantener alejados del aula por tanto tiempo, ¿sí? Entonces, a ese aprendiz que me decía esta mañana eso, yo le dije, no, pues al contrario, y hágame el favor, cuénteme quién le dijo eso. Ah, que qué le dijo. Que no, que era que solamente le habían entregado la guía de recuperación y que con eso ya estaba todo. Y no puede ser. Dígame qué aprendiz le dijo eso, qué compañero o compañera le dijo a usted eso, porque se están equivocando gravemente. La guía de recuperación en realidad se hacía para recuperar una parte de la formación, de la preproducción, si hablamos en términos de proyecto, que había quedado a medio hacer porque las circunstancias los tenían acorralados en ese instante. ¿Sí? Entonces, como que la idea era esa. Al principio no todo el mundo tenía conectividad y no había forma de hacerles llegar el material de otra manera y se pensó en esa guía. Esa guía tendría que haber llegado antes, que quede constancia de eso y que presionamos como instructores, presionamos y molestamos mucho para que eso se diera como debía darse, ¿sí? Que les hubiera llegado a finales de julio, a principios de junio, de hecho, de julio, cuando ya la tuvimos lista, y se las hubieran hecho llegar pues de inmediato. ¿Para qué? Pues para que hubieran podido ponerse al día, que era la idea. De hecho, esa guía tendría que haber llegado para las vacaciones de mitad de año, cosa que después de mitad de año los aprendices debían llegar y poder empezar a ver los contenidos nuevos con los demás, ya fuera en el colegio o fuera virtualmente. Entonces les digo que hay tres actores. Se contaba con que el colegio estuviera averiguando las necesidades de los aprendices y las estuviera comunicando a la Secretaría de Educación para que tomaran las medidas necesarias tendientes a que por ejemplo, el rezago tecnológico que obviamente iban a tener en sus casas se pudiera suplir. Eso no, creo que no ocurrió o no ocurrió como debía ocurrir, porque sé que algunos de ustedes recibieron SIM cards para poder conectarse en línea, lo cual es un muy buen complemento a lo que el SENA había hecho de darles acceso gratuito y sin consumo de datos a algunos sitios, ¿sí? Que era una medida que se quedaba corta porque nosotros lo decíamos los instructores, hombre, ¿cómo van a tener acceso a Sofía y a la intranet del SENA cuando los contenidos que necesitan nuestros aprendices están en Google? Si yo necesito que ustedes busquen imágenes o analicen ejemplos, entren a sitios web, pues realmente el acceso que les dieron quedó algo limitado. Pero el complemento estaba en esas SIM que les estaba entregando la institución, el colegio. Entonces, digamos, una cosa debería haberse compensado con la otra de forma suficiente. ¿Qué más estaríamos teniendo ahí a contemplar? Si bien es cierto, el SENA y el colegio deben hacer
hicieron esfuerzos para poder mejorar las condiciones en los hogares. También se esperaba que el tercer actor, es decir, ustedes, sus familias, hicieran también algún tipo de esfuerzo encaminado a poder lograr esa conectividad que de otra forma no se estaba logrando, ¿sí? Eso era lo más complicado de lograr, pero también se esperaba que hubiera algo en esa dirección que pudieron decir, sí, los aprendices están dando, también los aprendices y sus familias están aportando a que la situación no sea tan drástica. Entonces, en teoría, el esfuerzo mancomunado de los tres actores debía dar para que en este instante, mal que bien, los aprendices tuvieran alguna forma de cubrir y de trabajar y de aprender eh, para aquellas cosas que tenían que ver con el proyecto y que de otra forma no se iban a poder suplir, ¿sí? Una vez que ya nos confirman que no hay acceso al colegio, una vez que nos dicen que definitivamente por rebrotes y otros problemas que hubo de cuarentena no daba el tiempo o la logística para alcanzar a ingresar a CENIGRAPH, la única alternativa que quedaba era trabajar en casa. Y trabajando en casa implicaba pues reunir un mínimo de requisitos. ¿Sí? En este momento todo el mundo debería tener, sea por la SIM card, por la intranet Sena o por un plan de internet telefónico que hubieran podido adquirir, ya en este momento todo el mundo debería estar conectado y ya sea en su dispositivo o en una tableta o en un computador, estar trabajando en su proyecto. Si eso no se alcanzó a dar, ya tenemos una dificultad que se tendría que atender y es una situación que se tiene que mejorar para experiencias adicionales. Pero no nos equivoquemos, se tiene que cumplir, ¿sí? Nosotros tenemos dos directrices que son muy difíciles de cumplir porque una contradice a la otra. La primera directriz dice, no pueden dejar a nadie, no pueden hacer que la gente se quede. Nosotros, ¿cómo así? Hay que regalar entonces el título. No, 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 no. Ustedes no van a regalar el título. Las personas que no han podido cumplir tienen la obligación de ponerse al día. Y uno dice, ah, bueno, ¿cómo hacen para ponerse al día? Pues hay que enviarles el material y hacer garantizar que puedan acceder a eso y trabajar en lo que tienen que estar trabajando. Pues en esa medida el material se les ha hecho llegar, digamos, en forma más o menos democrática, todo el mundo lo ha tenido, ¿sí? Incluso esta semana pude volver a contactar con David Hernández, por ejemplo. Yo no había sabido de David Hernández de forma alguna en todo este tiempo. Ahora, ¿qué pasa con David Hernández? Yo le envío el material, me dice, profe, y todo eso, bueno, yo me doy la pela y me comprometo a sacar todo esto. Pero ¿y mi título? Si cualquiera de ustedes me pregunta por el título, digo, bueno, el título está en sus manos. Complete lo que hay que hacer y vamos para adelante. Pero a él no le puedo decir lo mismo porque resulta que él nunca alcanzó a quedar matriculado formalmente. ¿Qué me toca decirle a él? David, usted tiene acceso a cadena de formación. Usted puede tomar el siguiente curso, el tecnólogo, y tiene paso directo siempre y cuando cumpla con los objetivos de formación que existen en este momento. Es decir, póngase al día, entregue todo y tiene el acceso a estudiar. Él me dice, profe, pero entonces el técnico, ¿qué pasa? No le podemos dar el técnico porque no quedó matriculado. Ustedes, los demás, sí están matriculados. Entonces, ustedes completan la formación, obtienen la titulación. Él dijo, profe, yo le agradezco que me haya ubicado, que por fin nos hayamos podido contactar, qué bueno, pero mi interés vocacional no va en esta dirección y si no voy a obtener el título, pues no veo la gracia de, de clavarme pues a terminar esto, ¿sí?
Les decía yo la última vez del informe que me estaban hablando. Hay personas que podrían estar pensando en retirarse y esas personas lo podrían hacer siempre y cuando se comuniquen con el colegio y lo notifiquen. Pues, si lo hacen de esa manera, pues, y se les aprueba, porque eso no, digamos, no es solamente la decisión, sino que tienen que es algo consultado y que se analiza, pues en esa medida se les responderá si es válido o no es válido y se les permitirá retirarse a los que a bien lo quieran hacer. No es ideal en este momento pues abandonar, pero tampoco vamos a matar a nadie. Entonces, por un lado nos dicen que nadie pierda. Tienen que poder garantizar que las personas van a acceder a la formación. ¿Cómo se accede a la formación? Hicimos las guías para que accedan a la formación. Entonces, en este momento no se puede decir que nadie se quedó sin recibir la formación, salvo que el mismo colegio tampoco hubiera tenido cómo contactarlos. Si todo el mundo recibe la formación, si los aprendices tuvieron acceso a la formación y aún así no entregan las cosas, entonces sí estamos hablando de que hay que hacer, tomar medidas porque esas personas no están cumpliendo. Entonces uno le decía, profe, pero al coordinador, pero es que no estén cumpliendo porque no quieran. Tengan en cuenta la conectividad, tengan en cuenta los equipos, tengan en cuenta. Entonces nos dicen, hay un segundo grupo, las personas que sí han recibido la formación, pero que por problemas logísticos no han podido cumplir. A esas personas tampoco se les dice pierde porque pierde. Hay un proceso y un conducto general, un conducto regular que se ha estado siguiendo, un procedimiento que se ha estado observando, que dice que las personas que van a perder son aquellas que sí han tenido los medios para conectarse, que han recibido la formación, es decir, que han tenido las guías en sus manos para trabajar, o en sus computadores, o en sus tablets, o en sus teléfonos, que han recibido la formación, que han tenido los medios para trabajar y que por alguna razón no lo han hecho. Teniendo los medios, los medios que otros desearían haber tenido, no están cumpliendo y están colgados en entregas. Esas personas, y eso está evidenciado y en las reuniones se ha comentado en el colegio, diciendo fulano, sutano, mengana, son personas que teniendo los medios no han cumplido. Seguramente a las personas no se les va a aprobar nada. Aún así, aún el día de hoy, si una persona que no ha, por ejemplo, si Juan Francisco apareciera hoy y me pide el material y se organiza y me pasa el cronograma de entregas y por su cuenta y con mucho esfuerzo de aquí a finales de octubre presentara todo y lo presentara bien, no hay forma de negarle la certificación. Porque está en cada uno de ustedes desarrollarlo. Pero entonces el aprendiz de esta mañana me decía, pero es que es mucho. Son muchas guías. Yo dije, no son muchas guías, son las guías necesarias. Es lo mínimo necesario para que los aprendices adquieran la competencia, la demuestren y puedan desarrollar su proyecto. En las reuniones que he sostenido en las mañanas con aquellos que me han pedido reunirse conmigo, les he mostrado y les he explicado cómo guía tras guía, cada una de las guías tiene el propósito de guiarlos al desarrollo de su proyecto. Porque básicamente para eso es grado 11, para desarrollar proyectos. Entonces, hay una secuencialidad. Desde la guía de Brief hasta la guía de Bootstrap, hay una secuencialidad encaminada a que el aprendiz pueda completar su proyecto. Y vuelvo les digo, si hubiéramos tenido normalidad, hubieran sido o más guías, o por lo menos guías con mayor profundidad y exigencia. Estamos trabajando ahorita con lo básico. Le decía yo al aprendiz, ¿quién le comentó eso de que solamente con la guía de recuperación le bastaba? Yo necesito que me diga qué aprendiz le dijo eso para poder contactar a ese aprendiz y decirle, aclararle que podría perder. Me dijo, no, es que me pidió que no le dijera. Yo, bueno, entonces ya son dos que van a perder. No pueden convencerse de que con la guía de recuperación van a aprobar, porque la guía de recuperación cubre un fragmento muy específico de tiempo.
y estaba pensada para que cubrieran lo de preproducción y se hizo pensando para que se pudiera hacer sin computador y sin conexión a internet en la medida de lo posible. Esa guía que se llama Recuperación nos estaba pensada para trabajar sin computador. Obviamente, el que tuviera computador le iba a ir mucho mejor. ¿Ok? Pero las guías subsecuentes, las guías de imagen, de textos, la de video y animación, la guía Bootstrap, son guías que están pensadas para trabajar en computador, porque es que ya no hay forma de evitar el computador en este punto. El computador, el celular, algún dispositivo que les permita a ustedes acceder a las herramientas. Claro que si hubiera alguna persona súper dotada que pudiera en un blog de notas real, literal, en un cuaderno de hoja amarilla, en un blog de papel carta o cuadriculado, escribe línea tras línea de código. Y nosotros transcribir ese código y ver que funciona el sitio web, también estaríamos obligados, incluso sería un hecho meritorio que la persona lograra, sin poder hacer pruebas, sin poder mirar una pantalla, corroborar que estás haciendo las cosas bien, enviar su código y decir, mire, eso es un sitio web, es funcional, no me cree, pruébelo. Eso sería válido, sería extraordinario. Yo no creo que yo fuera capaz de hacerlo. A mí me toca estar viendo, yo soy visual. Pero si la persona logra desarrollar su proyecto en esos términos, bien. Les decía yo la vez pasada, ojo, antepasada, ojo con los proyectos, porque ustedes no se van a graduar ni de perfumeros, ni de mecánicos, ni de pasteleros, nada. Ustedes son desarrolladores multimedia. Pues tienen que poder demostrar su capacidad para hacer sitios web. Y se los dije muchas veces a los que me lo dijeron así, vea, es que usted quiere desarrollarse como diseñador multimedia y al mismo tiempo montar una empresa de esto o de aquello. Si puede hacer el doble trabajo, hágale. Yo no digo que no. Pero sepa que es doble trabajo, es más difícil. Ya un par de grupos me han dicho, no, 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 ya no, nuestro proyecto es ser una empresa de multimedia o ser una agencia de publicidad. Entonces están replanteando proyectos aún en este momento y quieren ver la manera de generar un proyecto enfocado en la dirección que les pareció más correcta ahora. Ambas opciones son válidas. Si usted quiere seguir casado con su antiguo proyecto, no le va a decir que está mal. Si usted quiere renovar su proyecto, no le va a decir que está mal. Desde que presentan un buen proyecto, las cosas deberían funcionar. Y por supuesto, tiene que poderlo demostrar a través de ese sitio web que van a crear. Entonces, si me está oyendo, y ahorita enviaré un audio al grupo de WhatsApp, una versión resumida de esto, probablemente cuando se haga el primer corte, enviaré el audio aclarando eso. La guía de recuperación no basta para obtener la certificación. Dedicarse a sacar solo lo del segundo semestre e ignorar lo que no hizo en primer semestre no basta. Si usted está debiendo cosas de marzo, mayo, si está debiendo cosas de octubre del año pasado, de enero del año pasado, no va a obtener la certificación. El proceso es completo. No pueden elegir qué cosas presentar y qué cosas no presentar. Hay que presentar todas porque estamos trabajando con el mínimo posible. ¿Sí? Pilas con las cuentas. Si retomamos el ejemplo de la señora de las empanadas, digamos que la señora de las empanadas ya sabe cada cuánto tiene que comprar sus 3 litros de aceite, o ya sabe que le va mejor comprando una garrafa de aceite, sabe cada cuánto la tiene que reemplazar, sabe exactamente qué días a la semana debe ir a conseguir nueva carne o más papa o cebolla o lo que necesite o cada cuánto tiene que ir a comprar maíz. Tiene todo controlado, sabe cuánto le cuesta sacar una empanada, cuánto le cuesta sacar 20 empanadas, cuánto se demora en vender las 20 empanadas y cuánto dinero debería tener como ganancia una vez repone los suministros
¿Qué pasa cuando la demanda de empanadas crece? Ya no hay 20 clientes pidiendo empanadas, sino que se popularizó. Ya son 50, 100, 300 personas buscando empanada. Entonces la señora ya no da, se revienta porque o muele o amasa o vende o frita, pero toda la vez no puede. Es que suele pasar con estas señoras industriosas, ¿no? Pues le piden al chino que ayude. Le mijo, venga, usted muela y yo me encargo de preparar el resto y de fritar. De pronto le dice al esposo, venga, mijo, yo voy a estar en la cocina, me dedico a armar y fritar las empanadas, usted esté afuera vendiendo, ¿sí? Pero resulta que cuando ya vendieron las 300 empanadas, ella dice, bueno, listo, se vendió, esta es la ganancia, esto es lo de ir a conseguir los materiales, ¿sí? Y el esposo y el hijo van a decir, bueno, ¿yo cómo voy acá? No, pero son mi familia y esto es para todos. Sí, pero es que usted es la que está yendo a comprarse zapatos y bolso. Si el negocio crece y si hay más miembros, y si ustedes, por ejemplo, si la empresa es unipersonal, pues usted trabaja para usted. Sería bueno que se fijara un salario y no sea un salario de congresista, sino un salario modesto que sepa que va a cubrir sus gastos y que lo demás va para la misma empresa. La empresa necesita flujo de caja, necesita que tenga dinero que esté circulando. Entonces no hay que hacer juicios con eso. Pero si por ejemplo son tres, entonces por ejemplo, por decir alguna cosa, está Natalia, Tania y Sol. Y ellas tienen una sociedad y entonces no sé qué. Con el proyecto original, como lo estaban planteando, ¿qué pasa si aumentan las ventas de perfumes? ¿Qué es lo que estaban intentando lograr? Que la hermana de Tania tiene más dinero. ¿Y qué obtienen ellas? Las gracias. O se proyectó un presupuesto para que la hermana de Natalia dijera, bueno, voy a invertir tanto en publicidad, incluyendo la construcción de un sitio web, y esa ganancia es la que se van a repartir las tres chicas que van a generar el sitio web. Ah, hicimos un sitio web y nos ganamos cada uno 100,000 pesitos y listo, o 50,000. Y, no, entonces que sí, vamos a hacer una empresa. Ah, bueno, ¿cuántos sitios web tendrían que hacer? Digamos, por ejemplo, que se ganaron 100,000 pesos cada una. Después de cubrir los gastos de elaboración del sitio, todo lo demás, se hicieron 100,000 pesitos cada una. Si cada una quisiera ganarse por lo menos un salario mínimo al mes, pagando prestaciones sociales, ¿cuántos sitios web tendrían que crear de los que le dejan de a 100,000 pesitos? ¿Pueden hacerlo solas o tienen que contratar a una persona más? Y ahí es lo que se mira. El margen de ganancia siempre debe mirarse después de que se cubran los gastos. Y hay que ver que entre más gastos haya, pues mayor tendría que ser el precio final. Las señoras empanadas tendrían últimas que dejar de hacer empanadas de 100 gramos, empezar a hacer empanadas de 150 gramos y cobrarlas como si fueran de 250 gramos para poder darle algo a su hija, algo a su esposo y cubrir la producción que ha ido aumentando. Porque mayor cantidad de producción pues va a implicar unos gastos diferentes en los consumibles. Pero también debería haberse reflejado una mejor ganancia o por lo menos una sostenibilidad del negocio. Eso como para que lo tengan presente. ¿Ok? Obviamente nos vamos a reconectar. Nos quedan 7 minutos en esta conexión. Necesitaba decirles estas cosas, ¿sí? Pero entonces vamos a retomar nuestra guía de Bootstrap. Vamos a seguir con el video tutorial, pero además vamos a estar revisando las cosas que están aquí, porque a medida que hemos visto el video, yo creo que si volvemos a leer acá, vamos a entender mejor algunas cosas que pronto la primera vez que se miran no se tienen tan claras, ¿sí? Por ejemplo, que esta imagen que tenemos acá no nos está hablando de la forma normal de trabajar el HTML, aunque la estructura se parezca, sino que ya nos están hablando de la forma en la que trabaja Bootstrap, ¿sí? Porque si yo a la etiqueta P que tenemos acá, le asignara, no le asigno una clase, sino que invoco un style, estaríamos hablando de CSS en el código HTML.
¿sí? Cuando no se invoca desde hoja de estilo, sino que se colocan los estilos directamente acá. Pero en vez de eso estamos trabajando es con una clase. Entonces a la etiqueta P, que es de párrafo, le estamos asignando una clase y esa clase, por ejemplo, se llama fondo. Por lo que hemos visto de documentación, no creo que exista una clase llamada fondo en Bootstrap porque Bootstrap está en inglés. Pero estamos hablando que tenemos el nombre de la etiqueta, el atributo, que puede ser un estilo, puede ser un atributo de HTML o en este caso una clase de Bootstrap, que por lo tanto debe llevar su condición. Entonces va el contenido de la etiqueta, que como es P es de párrafo, y la etiqueta de cierre. Entonces, ¿dónde trabaja Bootstrap? En las etiquetas de apertura. Ahí dentro es donde se va a ver el trabajo de Bootstrap. Entonces, siempre y cuando se esté invocando a los CSS y JS correctos de Bootstrap, las clases dentro de la etiqueta de apertura van a hacer modificaciones. Porque si algo ya podemos estar seguros ahorita es que no es lo mismo lo que va a quedar cuando yo coloco una etiqueta P a lo que pasa cuando yo utilizo una etiqueta P, H1, P. Porque este modificador hace que Bootstrap aplique una regla diferente. Entonces, este funciona con un tipo de fuente en un tamaño diferente a este otro de acá. Los atributos cambian y los resultados varían. Entonces, un repaso rapidito en los 3 minutos que nos quedan. 4 minuticos largos. No, 3 minutos largos. Habla de que Bootstrap requiere unos archivos fuente, que son de tipo CSS, de tipo JS, para que funcionen correctamente. Esos componentes se pueden enlazar en línea o se pueden trabajar localmente. Aún no hemos visto cómo hacerlo localmente porque la última vez tuvimos dificultad. Entonces estamos trabajando ahorita con el framework desde el sitio en línea. ¿Sí? Igual ahorita le hacemos, antes de que terminemos clases hoy, hacemos un repaso en el video donde se explica la forma de llamar los códigos desde un archivo local. Porque eso también está en el video tutorial, o si ustedes ya lo vieron, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer para integrarlos? Pues uno tiene que ir a Bootstrap, copiar los archivos y incluirlos pues en el documento. Estos son los códigos que se están pidiendo. Fíjense que acá encontramos el Bootstrap, el jQuery, el JS, Popper y jQuery, que son los mismos que se copian cuando uno ingresa al sitio de Bootstrap y mira acá el template de starter. ¿Sí? Entonces, esta es la línea solita para CSS. Acá están las líneas de JS, pero acá de una vez nos dicen cómo tenerlas integradas a todo el documento. En este momento, esto que está aquí equivale a nuestro archivo base de HTML. Ustedes saben que ese base HTML ha ido cambiando en forma y en estructura desde que comenzamos a usarlo la primera vez, que solamente teníamos el doctype, la etiqueta HTML, el head con 2 metas, y ya pasamos al body con los diferentes separadores. Y algunos podrían decir, hombre, pero ¿para qué vimos esos primeros separadores? Porque es bueno aprender dónde y cómo estructurar. Pero hay estructuras más elegantes que nos aporta ahorita Bootstrap y es a través de los divs, de los rows, de las columnas, como lo veníamos viendo en el video de la semana pasada. Y ahorita vamos a ver, a lo que nos volvamos a conectar, vamos a retomar el tutorial y van a ver las cosas tan interesantes que se pueden sacar a partir del manejo de filas y de columnas. ¿Ok? Acuérdense que la última vez estábamos mirando hasta la parte de aplicar estilos, que se ha colocado container fluido, que va de extremo a extremo, y el container que ya tiene unos, ¿cómo es que se llama esto? Tiene unos márgenes, unos paddings habilitados.
Entonces teníamos el resultado de ese Hola Mundo, en el cual pues se veía como aparece acá el layout. Aprendimos cómo sacar esto. Y ahí es donde vamos a retomar el video. Vamos a verlo más o menos hasta por acá, el día de hoy. Y luego nos devolvemos a la primera parte, que es donde nos muestran cómo hacer para trabajar con los archivos locales. Eso y más después de comerciales. Ya nos queda menos de un minuto, está a punto de cortarse. En medio de la pausa, voy a tomarme 1 o 2 minutos para enviar el audio que les digo al WhatsApp y volvemos a ingresar. ¿Listo? Ojo, habría que mirar este video. ¿Por qué no deberías usar Bootstrap? De pronto también sería bueno entender otra posición. Lo voy a dejar compartido hoy en el grupo, a ver qué otras opciones tenemos y por qué de pronto un desarrollador no debería irse tan por la fácil. Lo que pasa es que aquí, en este momento, por la pandemia, necesitamos que ustedes hagan el sitio de la forma más fácil posible. ¿Ok? Entonces, a lo que se